Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en la presentación, en esta nueva presentación de la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Quiero, como les decía, agradecerles su presencia, contarles que estamos muy contentos con una nueva presentación de un libro en la Feria del Libro. Es siempre un acontecimiento para la editorial de mucha alegría. Es la culminación de un trabajo, pero en particular de este libro, porque ustedes saben que la Universidad de Buenos Aires está rumbo al Bicentenario, faltan muy pocos años para que se cumplan 200 años de la creación en 1821 de la universidad. No me voy a extender mucho porque hablaremos de esto seguramente a lo largo de las diversas intervenciones. Pero desde la perspectiva editorial, desde la perspectiva de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, estar acompañando una serie de acciones que la Universidad de Buenos Aires ha planificado y está ejecutando en torno a conmemorar este bicentenario, es realmente nos sentimos honrados de que la universidad nos haya puesto en ese lugar y estemos pudiendo acompañar, por ejemplo, acciones de publicación de trabajos relevantes en torno tanto a aspectos interesantes, atractivos, curiosos, novedosos, de conocimiento de la misma historia de la propia universidad, como también aspectos actuales y de prospectiva, ¿no? Es el programa Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, del cual Eudeva se complace en ser editor, no solo tiene una perspectiva histórica, sino también una perspectiva presente y futura acerca de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estamos presentando el cuarto título, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a la universidad, las académicas en la Universidad de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX, de María Fernanda Lorenzo, que está aquí a mi lado, así que estamos muy contentos con este libro. Como les decía, es el cuarto, importantes trabajos los cuatro, y estamos con muchas expectativas de que la colección se vaya nutriendo permanentemente con el resultado de los proyectos de investigación, de los aportes de los profesores de la universidad, en fin, de todo el mundo que está produciendo contenidos en torno a esta convocatoria que dirige Pablo Buchbinder, ¿no?, que nos acompaña hoy aquí en la mesa de presentación, en el área de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, cuya secretaria está aquí también presente, María Catalina Nosiglia, es la secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, que tiene la responsabilidad de llevar adelante todas estas acciones de conmemoración del Bicentenario. Recuerden que este año aparte se cumplen 50 años de la Noche de los Bastones Largos, esa noche trágica que vivió la Universidad de Buenos Aires cuando fueron desalojados los profesores de la Facultad de Ciencias Exactas a bastonazos, literalmente a bastonazos por la policía, y que de alguna forma simboliza el ingreso de la universidad en un proceso de crisis del que muchos sostienen no pudo o le costó mucho recuperarse por esa enorme migración, y exilio de científicos argentinos. Y bueno, y nos acompaña también para hacer reflexiones en torno al libro y comentarlo y aportar al debate y a la reflexión sobre los temas que el libro presenta, Mirta Lobato, que le agradecemos mucho que nos acompañe. Prometí que iba a ser corto, no voy a extenderme más, voy a coordinar un poco la presentación. Así que le cedemos la palabra a Katy, nuestra secretaria de Asuntos Académicos. Para mí es un honor y una alegría compartir esta presentación con ustedes, fundamentalmente con la autora, que es la verdadera protagonista de este acto que hoy estamos aquí todos juntos. Simplemente yo no me voy a referir en particular al libro, lo van a hacer Pablo, que es el director de la colección, y Mirta, que es la directora de tesis de maestría de María, que bueno, son los que tanto en el tema editorial de la elección del texto como en la producción de nuevos conocimientos bajo la dirección de Mirta son los reales especialistas en el área de historia que van a comentar el libro de otra joven historiadora que presenta su tesis, que presentó su tesis y la publica en este libro. Yo simplemente contarles en el marco
de qué actividades de la Universidad de Buenos Aires se encuadra la publicación de esta colección que tenemos la suerte de trabajar con Eudieva, que se llama Historia y Memoria de la UBA. En el año 2011, cuando yo era ya secretaria de Asuntos Académicos, con Pablo nos juntamos. Era el momento que se festejaron los 190 años de la UBA. Este año se festejan 195 años, nos aproximamos al bicentenario. Nos pareció relevante, cuando hicimos el festejo de los 190 años, que Pablo participó en algo de la curaduría de los aspectos históricos de ese festejo, que era importante tener un cuerpo de conocimientos más sistemático y denso acerca de la historia de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto no quiero hacer referencia a los aspectos históricos, pero por cierto hay pocos textos que abordan la historia de la UBA integralmente. El de Turio Alperindongui, que es un texto de la década del 60, Pablo, y bueno, Pablo escribió una historia de las universidades argentinas donde incluyó la Universidad de Buenos Aires como textos más contemporáneos de la Universidad de Buenos Aires. Entonces nos parecía importante reflexionar sobre aspectos históricos de la UBA, de sus actores, de sus facultades, de sus disciplinas, de las diferentes funciones que tenía la Universidad de Buenos Aires y que todavía no estaban suficientemente investigadas. Y por eso, en primer término, tengo alegría de compartir este panel con ustedes, porque de alguna manera, con este libro, se concreta uno de los objetivos que el Consejo Superior puso dentro del programa de Historia y Memoria. En realidad, el propósito central de este programa que creó, como les dije, el Consejo Superior en el año 2011, era constituir un espacio de reflexión de la comunidad universitaria en torno a la trayectoria de la institución, su presente y su futuro. Y entre las diversas líneas de acción que integran este programa está, por un lado, la sistematización de la memoria documental, a través del ordenamiento y catalogación de los archivos dependientes del rectorado y, por supuesto, en la próxima tarea que nos queda, y lo estuvimos hablando con Mirta, a partir de la lectura del libro de María, me di cuenta que también había un archivo fotográfico de mujeres de la Universidad de Buenos Aires en el Instituto de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, y pienso que este sinfín son parte del archivo de fotos que ustedes tienen en ese espacio. Entonces es importante, la UBA es tan grande, tiene 50 edificios en la ciudad de Buenos Aires, que a veces, por más que yo soy la secretaria de Asuntos Académicos y estoy hace algunos años en esta función, no conozco siempre todas las cosas que cada una de las 13 facultades y los varios institutos que tiene la Universidad de Buenos Aires produce. Entonces, nuestra próxima tarea con respecto al archivo es linkear en nuestra página central del archivo de la UBA todas estas trayectos archivológicos que tienen cada una de los distintos institutos, de las distintas facultades. Por otra parte, era implementar un conjunto de proyectos de investigación que ayudaran a reflexionar e investigar sobre diferentes aspectos de la UBA. Y tenemos mucha fe, ya hicimos la tercera convocatoria de proyectos de investigación sobre la historia de la UBA. La primera convocatoria, que fue en el 2012, ya está terminando y bueno, vamos a tener nuevos textos que van a nutrir esta colección. Por otra parte, también nos propusimos en ese programa, se propuso el Consejo Superior, formar recursos humanos especializados en la problemática universitaria a través de la adjudicación de becas de posgrado. Esto no lo hicimos, Pablo, suficientemente. Cuando uno revisa la norma se da cuenta de las cosas que todavía no hizo. La creación de un museo de la universidad, que ojalá este es nuestro objetivo para cuando cumplamos el bicentenario. Algunas facultades tienen museos, pero la idea es armar un museo de la Universidad de Buenos Aires, seguramente en el Centro Cultural Rojas, ahora tenemos el Cosmo y hay espacio para ahí, tenemos la ilusión que en ese mismo espacio podemos crear un museo de la universidad y, por supuesto,
la elaboración y la concreción de esta colección de libros sobre historia de la uva. Como dijo Gonzalo, este es el 4º tomo y tenemos algunos ya en carpeta para llegar al Bicentenario con un cuerpo de conocimientos mayor del que tenemos de la historia de nuestra universidad. En segundo término, me siento muy alegre de compartir esta mesa porque se trata de un libro sobre las mujeres estudiantes, docentes y profesionales de la UBA, y yo me siento parte de ese colectivo. En determinado periodo histórico donde ocupar un lugar en la universidad era mucho más difícil de lo que es ahora. Coincidentemente, el Archivo Histórico de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2014, hicimos una exhibición que se llamó Las Primeras Mujeres, en la Noche de los Museos, que se llamó Las Primeras Mujeres en la UBA, cuyo propósito era justamente presentar a través de paneles, contextos y reproducción de documentos la actuación de las mujeres en la universidad. Muchas de las protagonistas de tu libro estuvieron en esta muestra, así que para mí eso también fue evocar un poco la muestra que hicimos en ese momento. Como otros miembros del panel se ocuparán, como ya les dije, de comentar el texto en particular, sí quiero destacar que la hipótesis que maneja este texto sobre cómo las relaciones de género están atravesadas por cuestiones de poder y permean diversos ámbitos institucionales, hoy sobre todo en las posiciones de mayor jerarquía docente y en las posiciones de corrupción, esta hipótesis está vigente en la actualidad. Y para eso me permito, antes de cerrar esta exposición, compartir con ustedes algunos datos de las mujeres en la universidad hoy. Bueno, en la actualidad, por supuesto, ya lo dice el libro de María sobre las mujeres en el periodo que ella estudia y que van a hacer referencia a los otros panelistas. En la actualidad, las mujeres estudiantes son el 61,5% de la matrícula de la universidad. Por supuesto, con diferencias entre las distintas facultades. En casi todas las facultades, la mayoría son mujeres, pasando de un extremo donde el 80% de la matrícula es femenina, a lugares donde todavía el 20% de la matrícula es femenina. Es el caso de ingeniería, donde todavía la representación, es uno de los casos que estudia el libro, todavía las mujeres solamente participan en un 20%. Hay otros casos en donde la matrícula femenina está cerca del 80%. Es el caso de odontología, es el caso de veterinaria, aunque uno le sorprendería, destaco estas porque uno supone que las carreras como filosofía y letras ya en ese momento era femenina, pero sin embargo hay otras carreras que ya el número de mujeres supera enormemente el número de varones. Pero también hay que destacar que en los últimos 20 años la cantidad de docentes mujeres en el conjunto del cuerpo académico de la universidad ha pasado a ser mayor que el número de varones. Sin embargo, cuando uno diferencia los puestos de auxiliares docentes de los puestos de profesores, me refiero a titulares, asociados y adjuntos, el número de mujeres es todavía menor que el de varones. A pesar de que el número de estudiantes mujeres es mayor, les dije el 61,5%, y el número de egresadas mujeres también está en proporción a ese número. Sin embargo, en los puestos de jerarquía docente, las mujeres todavía somos menos que los varones, no en el caso de los auxiliares docentes. Y finalmente, otro dato que me toca a mí personalmente de cerca es si vemos los puestos de conducción de la Universidad de Buenos Aires. Y me refiero a un análisis de la actualidad. De los 13 decanos de la universidad, solo 4 son mujeres. La decana de la Facultad de Filosofía y Letras, de Farmacia y Bioquímica, de Derecho y Psicología. En cuanto a las vicedecanas, que uno podría pensar que están más, solo 3, menos que las decanas. Solo la de Psicología, Agronomía y Ciencias Sociales.
Y si finalmente vamos a la representación en el Consejo Superior del conjunto de los consejeros, docentes, graduados y estudiantes, vemos que del conjunto de consejeros superiores por claustros, los miembros titulares de los 3 claustros son varones. Los titulares son varones. En profesores y estudiantes solo hay una mujer entre los miembros suplentes. También en estudiantes no hay mujeres en esta. Y en el claustro de graduados hay una mujer entre los miembros titulares y una sola entre los miembros suplentes. Hay 15 consejeros, 5 por profesores, 5 por graduados y 5 por estudiantes, para que ustedes vean qué poca proporción de mujeres hay en esta representación. Y finalmente, si vamos y analizamos los órganos de conducción máximos de la universidad, por supuesto, el rector es varón, la vicerrectora es mujer, pero de las 11 secretarías del rectorado yo soy la única mujer en ese ámbito. Por lo tanto, digo, esta hipótesis que vos manejás sigue muy vigente en la actualidad. Esperamos que esta colección finalmente se vea incrementada con los productos, como dije, de los otros proyectos de investigación orientados y financiados por la Universidad de Buenos Aires, que conozcamos más de sus actores, de sus facultades, como dije, de sus disciplinas y de sus funciones. Hasta ahora se hicieron 3 convocatorias, esperamos que esto continúe y que cuando lleguemos al Bicentenario, dentro de 5 años, la reserva histórica de la UBA, en sus archivos, en sus libros, en sus investigaciones, en las diferentes tareas que emprendamos, sea mucho más consistente y mucho más sólido del que tuvimos cuando empezamos en el 2011. Quiere decir que es para mí una satisfacción poder presentar aquí, poder presentar el libro de María Fernanda Lorenzo en la colección del programa de Historia y Memoria. Yo venía hace rato insistiéndole a Fernanda para que terminase el libro y pudiésemos iniciar el proceso de edición y de publicación. Yo conocí este trabajo hace ya varios años en su formato original de tesis de maestría. Sí, yo fui uno de los jurados de la tesis. Y el trabajo me pareció interesante en ese momento por una serie de cuestiones que, digamos, obviamente también se reflejan en esta versión ya como libro. Obviamente me pareció un trabajo muy atractivo por el rigor en términos conceptuales y metodológicos. Me pareció atractivo también porque es un libro que articula perspectivas y formas de hacer historia distintas, desde la utilización, el uso de análisis, de estudios estadísticos, con el análisis de trayectorias de vida. Me pareció interesante por la forma entonces en que articula dimensiones cualitativas y cuantitativas de una forma que es una forma inteligente y una forma productiva. Me pareció también interesante por la forma en la cual articula lo que es, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la historia social y cultural de la Argentina de los últimos años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX con la historia universitaria. Y en ese sentido, digamos, me parece importante señalar que es un libro que permite conocer no solo mucho mejor una serie de variables de la historia de la Universidad de Buenos Aires, sino también de la historia de la sociedad argentina de finales del XIX y principios del siglo XX. Yo siempre le repito, digamos, le reitero a la gente que trabaja conmigo algo que es obvio, pero que, digamos, uno no lo ve siempre, no logra verlo siempre plasmado en los trabajos. Yo digo siempre, los mejores trabajos sobre historia universitaria son aquellos trabajos que al mismo tiempo que nos permiten entender mejor la historia de la universidad, nos permiten entender mejor la historia de la sociedad, digamos, en la cual la universidad se inserta. Es un trabajo que además, digamos, y este es otro de sus méritos, tiene un trabajo de fuentes muy amplio y muy rico, y es un texto que además resuelve exitosamente el problema de la construcción de la prueba científica, que, digamos, en este tipo de historia a mí me parece siempre es una cuestión compleja. Es una construcción compleja sobre todo porque hay que desentrañar y sacar a la luz procedimientos y prácticas que no están siempre explicitados con claridad en los mismos documentos con los que uno trabaja, ¿no? Si bien, digamos, uno siempre está en la obligación de interrogar al documento y tratar de sacarle más allá de lo que el documento dice, me parece que los documentos con los que se trabaja acá en muchos casos son documentos muy opacos y en ese sentido me parece que el desafío de poder trabajar con ellos
digamos, es un desafío complejo y en el libro está muy bien resuelto. Por supuesto, también me pareció un libro, digamos, un trabajo muy adecuado porque es un trabajo muy bien escrito, es un trabajo de lectura muy accesible para quienes no son especialistas en temas de historia de la universidad, pero también obviamente me resultó interesante por otra cuestión, y esto lo digo autocríticamente, como historiador de las instituciones universitarias, centrado además particularmente, porque es mi especialidad, el estudio de las universidades en la Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y yo digo, en ese sentido, la naturaleza predominantemente masculina de ese mundo universitario, que uno lo podía ver en estudiantes y en profesores, siempre fue para mí más un dato de la realidad que un problema o una cuestión a indagar, a problematizar y analizar. Y yo también tengo que decir, de todas maneras, no es un problema solamente mío, ¿no? Sino digamos que es un problema que uno ve a menudo en muchos trabajos de esa misma, digamos, enfocados en estas mismas temáticas. Y yo creo que el texto de María Fernanda justamente pone presupuestos de esa naturaleza en cuestión. Pero los pone en cuestión, creo, también describiendo los matices diversos que esa realidad tenían las distintas facultades de la UBA. Obviamente no es lo mismo filosofía y letras, exacta o ingeniería o medicina, ¿no? Lo pone, digamos, en cuestión en los distintos, por un lado, en los distintos ámbitos, en las distintas facultades, pero también en los distintos estamentos, como se señalaba recién. Esa realidad no es la misma entre profesores, entre estudiantes, entre directivos. La otra cosa que el libro me parece que muestra con mucha claridad son las proyecciones, que esta situación, que esta realidad que uno ve dentro de la estructura universitaria tiene después en las organizaciones corporativas y en las realidades profesionales y en las formas en las cuales luego los campos profesionales inciden en la evolución de las realidades universitarias. Creo también, y esto parece obvio, que es un texto construido sobre una realidad tensa y conflictiva, y yo digo, aunque parezca obvio también, no hay buenos libros de historia, creo, sin conflictos fuertes, sin que el conflicto esté en el centro digamos, de la cuestión, del argumento. Un conflicto que es propio, de todas maneras, de un modo de entender la organización social y en ese sentido se muestra muy claramente cómo estas estructuras están permeadas, digamos, por las relaciones de género, cómo esos conflictos estructuran y se traducen en la vida universitaria, ¿no? Estas son cuestiones que el texto muestra, digamos, con gran claridad. Entonces yo digo, bueno, en definitiva es un motivo de satisfacción y de alegría tener este libro en la colección. Como señalaba recién la secretaria académica, la colección tiene la función de contribuir a reflexionar sobre los derroteros históricos de la UBA en vísperas de su segundo centenario. Es una colección que la hemos imaginado como una colección plural desde el punto de vista de las perspectivas y los enfoques que busca albergar, conservando siempre como un requisito esencial el rigor científico, acorde con la condición de colección de una editorial universitaria, pero tiene también el propósito de plantear nuevas preguntas, nuevos problemas, nuevos interrogantes y poder así, digamos, postular nuevos puntos de partida para estudiar y comprender mejor la historia de esta institución. Y en este sentido, el libro de María Fernanda Lorenzo cumple con creces ese objetivo. Yo siempre pienso que la presentación de libros es un momento de celebración, es un momento de alegría, es un momento donde todos estamos contentos, contentas, porque la tarea se terminó y finalmente un público amplio puede leer lo que nosotros pensamos, lo que Tata pensó, que es interesante. Espera, ya llego, ya llego. Pero además quiero decirles que para mí me da mucha alegría presentar el libro de María Fernanda Lorenzo, que para nosotras es Tata, porque ese es el apodo, el nombre con el que nosotros nos hemos relacionado a lo largo de muchos años. Esa alegría que me produce hablar del libro, me parece que tiene como varias causas, varias razones la alegría. Una de ellas es porque en los ámbitos de estudio y de trabajo se tejen afectos. Y conozco a Tata desde el momento en que ella eligió hacer un curso bajo mi cargo y luego desde su incorporación a un grupo de trabajo bajo mi dirección. Conocí a Tata cuando Mateo todavía no había nacido
y conocí a Tata cuando nació Mateo, que está sentado allá al fondo. O sea que conozco algo así como la trayectoria de una persona que en un momento de su vida, en una etapa de búsqueda personal muy importante, que es cuando uno se exprime la cabeza pensando cómo compaginar la vida cuando ha terminado la carrera en la universidad. Son años donde se mezclan las dificultades y las alegrías. De modo que la publicación de que, y estoy tentada de ponerme a cantar, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para la universidad, encierra una parte importante de la formación universitaria de su autora y de mi experiencia como profesora e investigadora. Cuando muchas de las condiciones iniciales que rodearon la vida de las primeras universitarias se han modificado drásticamente. Si Cecilia Grierson, ustedes la vieron pasar, si Ernestina y Elvira López se despertaran hoy, seguramente mirarían sorprendidas el mundo que las rodea, pues los pasillos y las aulas universitarias, como acaba de decir Katy y Pablo, están pobladas por mujeres. Después veremos los problemas. Y cuando Tata ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, las mujeres no éramos aves raras en los edificios universitarios. En segundo lugar, porque el libro La Alegría, ¿no? Estoy refiriéndome, habla sobre nuestra historia, la historia de personas, mujeres, que impulsadas por diversos intereses decidimos estudiar. Y estudiar, y lo digo también para la parte de atrás de la audiencia, depende, como luego trabajar, no solo de los intereses e inquietudes personales, sino también de las oportunidades sociales, económicas y culturales. En tercer lugar, habla de nuestra universidad, como dijo mi colega, de una institución educativa que ha formado miles de científicos y que, a pesar de sus rasgos jerárquicos y conservadores, ha sabido incorporar aquellos conocimientos, como los estudios de género, que han puesto patas para arriba al conjunto de las disciplinas, no solamente en las ciencias sociales y en las humanidades, sino también en las llamadas ciencias duras o exactas. El libro de Tata es una contribución importante para la construcción de una historia de la universidad. Y como se dijo antes, no es que no se hayan escrito otras historias, pero ella incorpora una perspectiva diferente. Y esa perspectiva es la de pensar las relaciones de género, esto es, cómo se vinculan varones y mujeres y las relaciones de poder en los espacios de formación universitaria. No voy a contar el libro, ustedes tienen la oportunidad y la posibilidad de leerlo, pero voy a destacar algunas cuestiones. Ya lo ha dicho antes Pablo, el libro realiza una minuciosa recopilación de información para poder analizar cuántas eran las mujeres. En 3 facultades importantes de la Universidad de Buenos Aires, y bien diferentes, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Filosofía y Letras. Explora cuáles fueron sus desempeños, qué hacían, con qué dificultades se encontraron y cómo resolvieron los problemas y dilemas a los que se enfrentaban. Y además, examina el funcionamiento de las estructuras de decisión y cómo los sesgos androcéntricos constituían barreras que eran necesario atravesar o derribar. Aunque examina algunas trayectorias de mujeres universitarias, trata de escapar de una forma de hacer historia centrada en las grandes figuras. Es la forma más fácil de la historia de divulgación. En los personajes más o menos conocidos, para poder desentrañar, a su vez, el tejido de poderes existentes en los ámbitos universitarios. ¿Quiénes y cómo tomaban las decisiones? ¿Cómo se organizaban los concursos? ¿Quiénes eran los jurados? ¿Cuáles eran los criterios que pesaban a la hora de evaluar un candidato varón y una candidata mujer? ¿Quiénes y cómo publicaban? En realidad, me gusta la idea de deconstruir, de desarmar
el ejercicio del poder en las universidades e instituciones científicas, porque ese ejercicio puede renovarse, como señaló nuestra colega, mi colega, permanentemente si nos ubicamos en la escuela de la incomodidad que estimula la producción de conocimientos. Además, el libro se integra a otros estudios que analizan y debaten las relaciones de género en diferentes espacios de actuación de varones y mujeres. Algunos de esos estudios han mostrado que entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, desde la universidad, pero también desde las publicaciones, se armaron circuitos de difusión de ideas y redes de individuos que ampliaron los contornos del debate sobre la participación de las mujeres en la cultura, en la política, el trabajo, sobre el estado de desigualdad, subordinación y discriminación en la que vivían las mujeres y sobre la necesidad de modificar esa situación. Esa peculiar interacción entre cátedras universitarias, congresos y publicaciones se unieron a las prácticas institucionales y a las asociaciones de mujeres. Ahí también van a ver que muchas de esas mujeres formaron la Asociación de Mujeres Universitarias y las asociaciones de mujeres entonces, que demandaron una y otra vez por sus derechos. Más aún, el que leían, la recepción de algunos libros, desde Stuart Mill y Mary Wollstonecraft, y la menciono especialmente porque escribe un texto que se llama La Vindicación de la Mujer, hasta los más frecuentemente estudiados en las historias del pensamiento argentino, como Spencer, Comte, Marx, Lombroso y Le Bon, y la cita que legitima y autoriza la palabra especializada, muestran que, al menos en la Argentina a principios del siglo XX, se estaban construyendo ámbitos por donde se desplazaban saberes que se centraban en las diferencias de poder entre mujeres y varones. El análisis de algunas de las tesis, como ha hecho Tata en el libro, sería muy interesante continuarlo para otros momentos históricos. Además, el estudio de las tesis, de los concursos docentes y de las publicaciones permite tejer relatos interrelacionados que muestran la compleja trama de vínculos entre sujetos y comunidades diferentes y con desigual poder. Pero también dan cuenta que en la contienda discursiva de una época que abarca más de medio siglo, las mujeres, aunque no ocupaban el centro de la escena, tampoco estaban totalmente al margen. Producían conocimientos que luego utilizaban en sus demandas por derechos, y el derecho a la educación fue un tópico central de las feministas desde fines del siglo XVIII. Dice Tata en su tesis de maestría, que ahora ha adquirido la forma de este libro, que como ustedes ven es bonito, tienen fotos de mujeres en la universidad, está cuidadosamente editado, gracias a Eudeva. Y hoy está en precio de promoción. Aparte. Y hoy está en precio de promoción y al esfuerzo de Pablo, que ha sido generoso como jurado y como impulsor de la transformación de la tesis en libro. Decía que Tata escribió en la tesis que ahora es libro, que luego del camino abierto, y la estoy citando a ella, por las pioneras dentro de la universidad, una vez garantizado el acceso a las carreras universitarias, las graduadas a partir de la segunda década del siglo XX tenían como nuevo desafío abrirse paso dentro del espacio académico. Eso escribe ella ahí en la tesis y en el libro. ¿Qué significa esto? Concretamente, tener un cargo en las estructuras docentes universitarias. Y como es sabido, para algunos, tal vez para otros no, uno empieza siendo adscripto, ayudante alumna, ayudante de segunda, de primera, jefe de trabajos prácticos, profesora adjunta, profesora asociada y profesora titular o profesor titular. Y además están los salarios, renta simple, semi-exclusiva y exclusiva, y la más extendida ad honorem, es decir, sin remuneración. De modo que, continúa diciendo Tata, las primeras estudiantes universitarias fueron las encargadas de mostrar
cómo se podían sortear ciertos impedimentos que no estaban explícitamente, como dijo Pablo antes, establecidos en una ley, pero que ciertamente les hacía muy difícil continuar su vida profesional dentro de la universidad y del campo profesional. Una pequeña digresión, pero voy a ser breve en lo que sigue. En 1910, la revista Caras y Caretas, que era una revista que se leía mucho en la época, publica una nota en donde la primera abogada de apellido Barreda no puede abrir su estudio en La Plata porque no se lo permiten, no le reconocen sus credenciales como abogada. Me hubiera gustado ponerla, pero estaba sin internet y entonces no pude sacar esa hoja. Entonces, como se dijo ya antes aquí, me gustaría destacar que algunos desafíos continúan en el presente. Al destacarlo, no ignoro los cambios que fueron muchos. El hecho que estemos aquí presentando este libro es un síntoma positivo, pero ese reconocimiento no implica una postura tranquilizadora. El reconocimiento impulsa nuevas demandas y reactualiza las viejas. ¿Qué quiero decir de nuevo con esto? He tratado de hacer un pequeño ejercicio de memoria dentro de mi disciplina, de nuestra disciplina, de la historia, para ver qué caminos se pueden explorar. El Instituto de Investigaciones Históricas más importante de la universidad ha tenido desde 1983 3 directores varones. Uno de ellos ha estado en el cargo por más de 2 décadas. Si estudiáramos la cantidad de mujeres investigadoras en dicho instituto, nos sorprendería no solo la ausencia de relación entre cantidad de mujeres trabajando y ejercicio de poder institucional, sino la escasa renovación existente en los cargos. A lo largo de 33 años, 3 directores. Por otro lado, en uno de los institutos creado hace 20 años, sorteando las dificultades de la inexistencia en la universidad, ¿no?, de un instituto interdisciplinario, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género se creó y todas sus directoras son mujeres, ¿no?, con renovación, siempre por concurso, de acuerdo con los ritmos cansinos de nuestra propia institución. Se cumple así una especie de máxima no escrita de las cuestiones de género, o mejor dicho, que las cuestiones de género son cosas de mujeres y los varones se encargan de otras cosas. Soy consciente que utilizo una imagen binaria varón-mujer y dejo de lado a la cantidad de gays y lesbianas que tienen un lugar en nuestro instituto. También quiero decir que el libro de Tata tuvo su primer impulso en ese instituto. En fin, las historias se tejen en la intersección de aspiraciones personales, realizaciones institucionales, constitución de redes académicas, difusión a través de publicaciones. La historia de la universidad es la historia de todas esas interrelaciones y ellas están atravesadas no solo por las diferencias de género, el tópico central de que sepa abrir la puerta de la universidad, sino también por el origen social de las personas y también por su origen étnico y o racial. Su importancia radica además, la del libro, en que le da materialidad, intensidad, textura, fundamentos a las palabras de Ernestina López en el discurso inaugural del primer Congreso Femenino Internacional. Escribía Ernestina, y estoy terminando, me faltan un párrafo nada más. Si no por el número, a lo menos por la calidad de sus exponentes, la mujer argentina tiene el derecho de reclamar un sitio honroso para sus educacionistas, sus redactoras de periódicos, sus médicas, sus artistas y para sus trabajadoras. En fin, que en el laboratorio, en el taller o en el seno de las asociaciones filantrópicas hacen obra profundamente feminista. Mal que le pese a algunas oírse así calificadas, porque entendemos que trabajan por levantar el nivel material y moral de su sexo, y eso no otra cosa es el feminismo. 1910. En las rutas feministas,
las mujeres estuvieron acompañadas por muchos varones de diferentes corrientes ideológicas y políticas, aunque se destacaron en el impulso a las demandas igualitarias los socialistas. Por eso, lo importante, y vuelvo a tomar las palabras de Ernestina López que rescata Tata en su libro, los programas feministas, aquí podríamos colocar la palabra género, no pregonan el odio contra el hombre. En todas sus reuniones y congresos solo piden que se mejore la condición económica y moral de la mujer, la protección de la infancia, la libertad de trabajo. De muchas de estas cosas habla este libro que me produce un enorme placer presentar. Yo les quiero contar un poco el lado B de cómo construí este libro, que para mí significaron 4 años de investigación, pero que además creo que todo libro es a la vez una construcción colectiva. Y tengo mucho para agradecer y mucho para mencionar en este recorrido, en esta historia que les quiero narrar. Es una historia corta, siempre los historiadores mentimos y decimos que vamos a contar una historia corta y después es un poco prolongada. Mis alumnos no se rían, por favor, pero voy a tratar de ser breve. Algunas cosas Mirta ya las contó, pero para mí es importante retomarlas porque, como les digo, son parte de lo que me llevó a construir este libro. En el año 2001, poco antes de terminar la carrera, en ese momento que uno tiene en una mano casi un título y en el otro tiene colgada una mochila de expectativas, que es lo único que sabe acerca del futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué haré? ¿De qué voy a vivir? Y en ese momento una amiga se me acercó y me comentó, mira, Mirta está buscando gente porque está armando un proyecto en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, en mi facultad, que era Filosofía y Letras. ¿Qué tal si vamos, vemos de qué se trata? Bueno, y allí fuimos a la reunión con Mirta a integrarnos a ese proyecto que terminó llamándose, después elegimos el nombre entre todas, Archivo de Palabras e Imágenes de Mujeres, para nosotros es APIM, para trabajar con fotografía e historia oral. 2 fuentes con las que difícilmente en la carrera nos prepararan para trabajar, fuentes no tradicionales las llamamos. Por lo tanto, a partir de ese momento, cuando dijimos que sí, aquellas que éramos novatas e inexpertas no sabían lo que nos auguraba bajo el ala de Mirta, el trabajo que nos iba a augurar. Mirta se transformó en coach y pasamos un año entrenándonos en estas lides, pero que realmente nos sirvió mucho para nuestra formación. Y nos dedicamos a hacer reuniones de lectura. Ese fue el primer año. Y pronto llegó la primera muestra fotográfica, que fue la primera que me acercó al tema que es objeto del libro hoy en día, que tenía que ver con las universitarias de la Universidad de Buenos Aires. El lugar en el que exhibimos la muestra no era el más, a ver, ¿cómo decirlo? El mejor estéticamente para hacer una muestra fotográfica, porque era un pasillo de la Facultad de Ciencias Sociales en el edificio de Marcelo T. de Alvear. Pero como les digo, para mí fue el acercamiento a un tema que me resultó muy atractivo, que evidentemente generó esa semillita que después me iba a llevar a hacer este trabajo. Después vino un segundo paso que fue la ampliación de esa muestra y muchas de las imágenes que estamos viendo atrás fueron parte de esa muestra, que se llamó sugestivamente Nosotras también estábamos allí, mujeres universitarias. Esto fue para el primer centenario de la obra de Elvira López, que es una de las filósofas que yo rescato en esta reconstrucción, que trabajó sobre el feminismo, su tesis sobre el feminismo. Esta muestra se hizo en el Museo Roca. Como les decía, para mí fue ese primer contacto, esa semillita que quedó instalada y que, por un lado, me permitió ver que en el Archivo General de la Nación, que les recomiendo que aunque sea, se sumen a la página de Facebook del archivo y van a ver la cantidad de imágenes que son nuestras, que son de todos, y realmente es interesantísimo. De ahí obtuvimos muchas de estas imágenes. Había un campo para trabajar. El otro problema que advertí también era la falta de estadísticas. Para armar el guión de las 2 muestras habíamos conseguido un misérrimo cuadrito estadístico que hacía referencia a las egresadas de las universidades nacionales, la obtención, no las egresadas, sino egresados divididos por sexo, desde inicios de
el siglo XX hasta los años 60, y era todo lo que teníamos, toda la data estadística o el registro de las mujeres que queríamos trabajar. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a otro tipo de material. Quisiera hacer la primera puntualización de este trabajo colectivo. ¿Quiénes colaboraron conmigo en este primer trabajo que hicimos como grupo, como APIM, pero que a lo largo del tiempo siguieron siendo mis compañeras de trabajo y de investigación y luego pasaron a discutir conmigo, a aportarme ideas, a aportarme material una vez que yo decidí que este sería mi tema de investigación? Ellas son Ana Lía Rey, Ana Laura Martín, Cecilia Tauzonian, Cecilia Belej y Liesel Torney, todas ellas bajo la dirección con la cinta de capitana de Mirta. Mirta va a aparecer mucho, va a estar muy mencionada en esta reconstrucción que estoy haciendo. Luego siguieron más muestras fotográficas, más investigaciones, llegamos a hacer inclusive materiales didácticos para trabajar el tema de género en las escuelas. Paralelamente yo inicié mi maestría en la Universidad de General San Martín en el año 2006. Allí ingresé a hacer la maestría en Historia. Y aquí vuelve a aparecer Mirta. Ella estaba a cargo del taller de tesis al final de esa maestría y debíamos llevar para el taller ya un esbozo de lo que iba a ser nuestro trabajo de investigación. Yo fui muy orgullosa porque tenía tema. Tener tema cuando estás por terminar una maestría es como haber descubierto una mina de oro. Yo iba muy contenta con mi tema, pensaba que era fantástico, lo expuse frente a mis compañeros, cada uno de mis compañeros hizo su devolución, todos me auguraban un trabajo fantástico, hasta que llega la palabra de Mirta que me dio un espaldarazo fenomenal, porque me dice, el trabajo es genial, pero con lo que tenés de fuentes, una de dos, o te vas a un archivo a trabajar o cambias de tema. Superado la primera depresión ante el comentario de Mirta, no tuve otra cosa que hacer que hacerle caso e ir a hacer trabajo de archivo. Y teníamos razón con el título que le habíamos puesto a esa muestra. Nosotras estábamos allí porque empezaron a aparecer las mujeres, no en los lugares donde yo pensaba que tenían que estar, en lugares diversos y en estadísticas diversas, porque el problema de las estadísticas no es de hoy en día en la Argentina, sino que diversos organismos del Estado relevaban estadísticas sobre la universidad. Por lo tanto, había que ir a buscar a diferentes lugares, pero sin lugar a dudas el archivo y la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca Nacional de Maestros para mí fue fundamental y fue un hallazgo que permitió que no cambiara de tema y que Mirta estuviera contenta y decidiera ser mi directora de tesis. En esta instancia también fue muy importante la Universidad de General San Martín porque me otorgó una beca para poder finalizar la maestría y Juan Suriano apoyó mi trabajo para que yo pudiera aplicar a esa beca. Y llegamos al punto en el que aparece otro de los protagonistas de esta mesa, que es Pablo, que fue jurado de la tesis junto a Silvia Finocchio y Valeria Manzano. La verdad que la devolución que tuve de mi trabajo en esa defensa de la tesis fue muy valioso porque en realidad a partir de esos comentarios de gente que es muy avesada, Pablo especialmente en la historia de la universidad y la Facultad de Filosofía y Letras, realmente a la hora de transformar esa tesis en libro me sirvieron mucho sus comentarios cuando pude entender la letra, Pablo, te tengo que decir la verdad. Y a partir de esa defensa de la tesis, otra vez le hice caso a Mirta. Mirta vuelve a aparecer, está siempre, como les dije. Mirta siempre te decía, cuando produzcas algo, dale rodaje, que otros lo lean, que otros lo vean, que lo debatan. Y como les dije, esto es una producción colectiva. Y bueno, aparecieron colegas realmente muy generosas conmigo, que muchas veces me convocaron para congresos, me pasaban datos para seguir aportando a este trabajo. Y quiero mencionárselas de nuevo porque para mí es una forma de agradecer y además de dar a conocer el trabajo de historiadoras que hacen trabajos muy interesantes y que a veces cuesta mucho publicar esos trabajos. Por lo tanto, se las quiero mencionar para que las busquen y las lean. Han sido Karina Ramaciotti, Indy Balobra, Graciela Queirolo, Ana Laura Martín y Paula Bontempo. Hace más de un año, nuevamente Pablo me contactó para hacerme saber que existía la posibilidad de publicar esta tesis por Eudeva en el contexto de esta colección de la cual han hablado.
Historia y Memoria, 200 años de la UBA, en el marco de las acciones que la UBA estaba emprendiendo para conmemorar su bicentenario. Creo que dudé una milésima de segundo en decir que sí, porque obviamente una de las cosas que a mí me interesaba era sacar a la luz a estas universitarias, sacarlas de la biblioteca de la universidad, es decir, que las personas que no tienen el acceso a las bibliotecas de la universidad puedan leer este tipo de material. Y aquí aparecen los otros dos protagonistas, Catalina y Gonzalo, en representación de la UBA y de UDEVA. Para mí realmente es un orgullo que la institución en la que yo me formé como docente e investigadora me propusiera publicar este trabajo, esta historia. Y además incorporar la perspectiva de género en esta colección. Porque, como dijeron en esta mesa, no solamente es una forma de discutir las desigualdades del pasado, es traer a la discusión las desigualdades del presente. Yo había pensado en lo mismo, rescaté las mismas estadísticas que Catalina mencionó. ¿Qué pasa? Que somos el 61% de las estudiantes, pero a la hora de ser reconocidas en el escalafón docente, los varones duplican esos cargos. Por lo tanto, es un buen motivo este bicentenario de la UBA para que se pongan en discusión estas estadísticas que no son solamente estadísticas, sino que son desigualdades reales. Y para mí fue volver a las situaciones que yo había analizado, si bien los porcentajes son muy diferentes, estas situaciones de desigualdad que yo trabajo en el libro. Si bien nuestra situación como mujeres ha mejorado diametralmente, queda mucho por hacer en el camino. Y finalmente quiero agradecerles a todos ustedes, porque para mí es una alegría compartir este trabajo con ustedes. Léanlo, discútanlo, hagan lo que quieran. El libro es de ustedes, ¿sí? ¿Y por qué es de ustedes? Porque yo soy un producto íntegro de la educación pública, desde que entré al jardín de infantes hasta mi posgrado, ¿sí? Y eso es posible solamente porque hay una sociedad que decide sostener la educación pública. Entonces, este libro es de ustedes. La UBA y UDEVA me lo están permitiendo y de eso estoy agradecida. Muchas gracias.